Mire, empezamos un nuevo año y no hay mejor cosa que empezar con la agenda en blanco para que Dios la llene. Dios es el que tiene nuestra verdadera agenda. Nosotros proponemos como hombres y seres humanos en el intelecto, pero Dios es el que determina los hechos constitutivos de nuestra vida a lo largo de los meses del año. Entonces, no hay mejor cosa, sin lugar a dudas, que empezar el año con cuentas limpias. Porque si no empezamos con cuentas limpias, vamos a arrastrar la pecaminosidad del año pasado y eso impide el plan de Dios perfecto para nuestra vida. Por lo tanto, es importante limpiar toda obra de maldad y pecaminosidad que el hombre lleva y no arrastrar los eventos del pasado. Así que hoy la predicación, mire lo interesante cómo se llama. Perdonar es recordar sin dolor. Fíjese que esto es un autoexamen a nosotros mismos para saber si estamos bien delante de Dios. Todos queremos autoridad, poder, milagros, señales, prodigios, portentos, sanidades, y Dios las quiere dar, pero la cuenta tiene que estar limpia. Esto es importante. Así que, empezando con este entendimiento claro, yo tengo que decirle a ustedes que siempre es más fácil hablar y dar charlas del perdón que perdonar realmente. O sea que no crea que todos sabemos todo del perdón, sino que lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Todos, incluyendo el pastor de la casa y la pastora. Todos sin excepción la tenemos que aplicar. ¿Por qué esto es así? Porque el perdonar es salud emocional, espiritual y física. ¿Y por qué esto tiene que ver con esto importante en nuestro ser? Porque esto tiene que ver en nuestro ser importante, porque esto nos libera de la esclavitud. Y espiritualmente, la naturaleza pecaminosa no quiere que tú y yo otorguemos el perdón y vivamos en el perdón inmerecido de Cristo. Sí, porque todos hemos sido perdonados, pero no nos merecíamos. Y tenemos que situarnos en espacio y tiempo de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y por qué somos bendecidos. O sea, si nosotros nos posicionamos y nos posesionamos de lo que Dios nos da, entonces entendemos la verdadera posición de quiénes somos. Y es importante que hagamos hincapié en este conocimiento para que podamos recibir lo que Él nos quiere dar para este nuevo año. Así que entendiendo esto, el perdonar es recordar sin dolor, aplica para todos y cada uno de nosotros, sin excepción. ¿Y esto por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos somos imperfectos. Y esto nos hace que muchas veces nos quejemos los unos de los otros sin mirar nosotros dónde estamos ubicados. La idea de entender el perdón que recibimos de parte de Dios a través de la cruz del Calvario, donde nos justificó y nos santificó para luego glorificarse en nosotros conforme escrito está en su palabra. Nosotros tenemos que entender que este principio no solamente lo tenemos que ver y visualizar, sino practicarlo como una vivencia actual en todos los hechos de vida de nuestra vida. Nuestra familia, nuestra iglesia y donde quiera que vayamos. Porque tiene que ser constitución del reino espiritual para que Él pueda hacer la obra de nosotros. Así que esto va a hacer que nuestra alma se mantenga limpia delante de Dios y podamos caminar en el propósito de Dios. Mucha gente dice, es que él es así, ella es así, yo soy así, ella es así, porque venimos de familia así. Y eso es un error doctrinal, equivocadamente, que lo acentuamos haciendo una admisión de la acción pecaminosa, que es parte de la herencia familiar, que heredamos desde el huerto del Edén, la naturaleza caída. Y yo lo digo por experiencia propia. Mi abuela era vasca. Y era rabiosa. Chiquitita así colorada. Rabiosa, rabiosa. Y todo el mundo decía, es que ella es así.
Y los hijos pues salieron así. La ignorancia por falta de conocimiento, Oseas 4:6 lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la palabra transformadora, libertadora, neotestamentaria, por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario, es para hacernos una vida nueva, renovada en Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces nosotros entendemos todo esto, pero a veces no lo podemos aplicar a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en profundidad para mirar nuestro propio ser donde estamos. ¿Sabes por qué? Porque el beneficiado de esto no es el que tú perdonas, sino tú que perdonas. Y si tú quieres beneficio para ti, tenemos que empezar por aquí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Tú quieres beneficio para ti? Empieza por aquí. Corazón. Entonces, es importante que podamos entender esto, porque nuestra propia bendición está en este corazón, de donde salen las concupiscencias más oscuras de nuestro ser, conforme a la palabra escrita está. Así que tenemos que trabajar con esas concupiscencias que no nos dejan avanzar hacia el reino. Y esto es así porque nadie viene de familias perfectas. Aún siendo cristianos desde chiquitos, la familia no es perfecta. Y si no trabajan esto con la frecuencia adecuada que hay que trabajarlo, porque esto no es una predicación para de aquí a un año y volver a los 2 años o al año y medio, no. Esto es vivir diario de un estilo de vida que hay que aplicarlo todos los días para nuestra vida. Por eso a veces la iglesia no tiene la autoridad que debería de tener, porque no aplica esto. Y cada uno de nosotros tiene que aplicarlo diariamente a nuestra vida. Porque el enemigo se encarga de evitar que tú puedas reconocer esa pecaminosidad en nuestro corazón. Así que es necesario que lo apliquemos en todos y cada uno de nosotros para que nuestra familia, la iglesia y el trabajo puedan entender el fiel testimonio de lo que tú eres para Cristo y puedan ver en ti un Cristo resucitado, como un fiel testimonio de la verdad, redondeado por todas las partes. Que a veces nos equivocamos, hermanos, nos vamos a equivocar todos. Porque aquí perfecto ninguno de nosotros somos. Pero sí tenemos el deber de arrepentirnos y corregir. Ahí que está la parte importante. Así que somos cristianos arrepentidos del pecado para en un momento dado esperar ser glorificados, que es el levantamiento de la iglesia o el zarpazo. Así que empecemos por mirar la parábola de Mateo 18, 27 al 35, que es una parábola que Jesús mismo la dictaminó para sus discípulos, con el propósito de mirar esto desde el punto de vista que Dios nos quiere dar salud y prosperidad, así como prospera nuestra alma. Voy a leerle, y busquen sus Biblias, escriban, importante que usted escriba. Yo admiro mucho la iglesia de Adrian Rogers y la de Jimmy Swaggart, que estaba viendo unos videos. ¿Cómo ellos escriben? Yo le estaba diciendo a la pastora, vamos a pasar unas tablitas duras para que puedan escribir, porque es importante lo que usted escriba, usted se le graba y no se le olvida. Y vuelve y lo repasa y revive el Espíritu Santo en la revelación. Por eso es importante que no se conforme con escuchar, sino escribir. Como hace Jeremy. Jeremy es una escriba, no se lo digan a nadie, ya está ahí. Ella escribe todo, hasta las profecías que me dan a mí, ella las copia. Así debemos hacer todo. Yo cuando me siento ahí hago lo mismo también. Y la pastora por su parte hace lo mismo. Y 2 o 3 de ustedes yo sé que lo hacen. Pero es importante destacar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos, aplicamos eso al conocimiento de nosotros y lo repasamos a nuestro propio conocimiento. Los bendecidos somos nosotros, los que hacemos eso, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué esto es importante que nos está hablando Mateo? Vamos a empezar a leerlo para entrar en materia. El Señor, este es Jesús mismo hablando, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, Jesús hablando, le soltó y le perdonó la deuda. Y mira el 28 como sigue diciendo. Pero saliendo aquel siervo, ahí está, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame
lo que me debe. O sea, no tuvo la misericordia que él recibió. Y sigue diciendo el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y sigue el 30 diciendo, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Si Jesús hiciera eso con nosotros, estuviéramos muertos, hermanos. Vamos a seguir con el 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y mira el 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y mira lo que pasa el 33. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Interesante. Fíjese, le voy a hacer esa pregunta otra vez. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este es Jesús hablando en la parábola. Y mira el 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, que con la misma vara que tú midas a los demás, con esa misma vara te medirán a ti. Y ahorita vamos a entrar en la profundidad de eso. Vamos al 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Le faltó una S ahí. A sus hermanos sus ofensas. Qué interesante que Dios te está dejando ver que con la misma vara que tú midas a los demás, a ti también le será medido, pero el que te va a medir es el que nunca falla, que es Jesús, el que no se equivoca, el que sabe lo que tú pensaste y sabe lo que tú querías hacer. De ese es que estamos hablando. O sea que hay una perfección detrás de todo esto. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque el alma es el asiento de nuestras emociones y Satanás va a querer ocupar un espacio, su dedo acusador va a querer ocupar un espacio en tu alma para que tú no puedas perdonar. Tercera de Juan 1, 2. Amado, dice, este es Jesús, Juan hablándole a Gallo. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, oiga esto bien, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora usted va a entender de dónde sale esa palabra tan profunda. Así como prospera tu alma. El alma es el asiento de las emociones y son la primera actividad neuronal que ocurre a través del pensamiento. Cuando tu alma está herida, lo primero que afloja es el dolor que tiene. Y ese dolor lo tienes guardado ahí a un grado tal que puede llegar a un resentimiento cuando no perdonas y lo vas guardando y lo vas guardando y lo vas tragando y lo vas guardando y lo vas tragando y lo vas guardando. Y llega un momento que eso, ¡pam!, endurece el corazón y pierdes la emotividad de la razón de ser de vida. O sea, en otras palabras, la vida te empieza a apestar. Para que entiendan en arroz y habichuela lo que estamos hablando. Por eso en Mateo 18, 21 al 22, interesantemente te dice, y quiero que usted mismo lo vea por la palabra, ¿cuántas veces? Comienza ahí, ¿cuántas veces? Pedro preguntándole al Señor, búscale Mateo 18, no sé, yo creo que no te lo puse.
Mateo 18, 21 al 22. Es una pregunta que el Señor le hace. Pedro le hace al Señor directamente. Gracias. Entonces se acerca a Pedro y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces Pedro parece que sabía que el número 7 es importante. Dice, ¿hasta 7? Y él le dijo, no, mijito, no entendiste. No entendiste. El versículo, el 22 dice, no te digo, vamos a ponerlo ahí, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, 70 veces 7 es la acción perfecta de un perdón infinito. Mira lo grande que es esto. O sea, otros teólogos le pueden decir a la enésima potencia, pero eso no explica la perfección de Dios. No es la enésima potencia. Y no quiero que esté corrigiendo a nadie, sino que le digo que Él te lleva hasta 70 veces 7 para que entendamos que está encerrado la perfección de Él en el perdón que nos otorgó en la cruz del Calvario. ¿Me hago entender? Cuando entendemos esta profundidad de lo que significa el verso 22 de Mateo 18, no te digo 70 veces 7, sino un infinito que es más allá de 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el amor que Él mostró en la cruz del Calvario cuando murió fue el amor perfecto que echa fuera todo temor. Cuando la persona tiene problemas con el perdón es porque está lleno de miedo en su profundidad y no lo puede identificar. Porque si lo identificara no lo va a querer. La palabra nos dice, porque yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos la perfección de su amor, entendemos lo que nos quiere decir el versículo 22 de 70 veces 7. Que eso no significa un número específico. Eso lo que significa es la perfección de Él plasmada en el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando Él murió por nuestros pecados y nos justificó delante del Padre, y Él cargó nuestros pecados para que podamos ser aceptos a Él cuando oramos pidiéndole por nuestras necesidades, pidiéndole por nuestros hijos, pidiéndole por todo lo que pidamos. Porque a Dios le interesa cumplir el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Fíjense que cuando nosotros entendemos esta profundidad, vamos a ver claramente lo que nos dice Colosenses 3:13. Porque la idea de todo esto es formar el carácter perfecto de Cristo en nuestra vida. Mire lo que está diciendo en el versículo 13 específicamente a los colosenses. Soportaos los unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo me río porque cuando Dios me dio esta palabra, yo me estuve riendo encima del escritorio un rato y les voy a decir por qué. Cuando estaba escribiendo la tesis doctoral de teología, y no lo digo porque sea importante, pero pasó esto que pasa en las congregaciones. Estábamos 5 estudiantes, de los cuales ya 3 se han ido con el Señor, quedan 2 vivos. No es que yo sea viejo, es que pasan cosas. Bueno, también un poquito de edad, no voy a negarlo. Pero mira lo que pasó. Empezaron las discusiones teológicas de ciertos tipos de puntos de vista y de muchos teólogos, y entonces se formaban unas discusiones un poquito fuertes, recias. Y el Señor me dijo, cuando eso vuelva a ocurrir, tú le vas a llevar la palabra charizomai. Charizomai es la traducción de perdonaos y soportaos unos a otros. O sea que charizomai es reflejar bondad incondicional libremente. O sea que continuamente tú aprendas a perdonar por la bondad que recibiste de parte de Dios libremente. O sea que en otras palabras, sin que te pidan perdón, tú perdonas. Porque la raíz de
de esta palabra que le estoy diciendo está en charis. Charis es gracia. La gracia, tú y yo no la podemos comprar, la recibimos de gratis. Y esa misma forma quiere Dios que lo hagamos nosotros por lo que hemos recibido de gratis. Lo que por gracia recibiste, por gracia darás. ¿Estamos aquí, pueblo? Esto es importante. Y yo me acuerdo porque eso fue una discusión de como casi 12 meses. Sí, como 12 meses tuvimos. Y yo me acuerdo que cuando se formaba la discusión, yo venía y decía la palabra charizomai. No, charizomai. No, charizomai. ¿Y sabes qué? Es una buena práctica para la iglesia. Cuando te vean con un bochinche y que quieran dividir la familia, dividir las personas y la membresía, charizomai. Charizomai. De hecho, en mi discurso de graduación, la primera palabra del discurso fue charizomai, para recordarles estos hechos constitutivos. Porque es importante, hermano, que nosotros entendamos que esa gracia y misericordia no solamente nos da acceso al trono, es nuestra salvación. Por eso esto no es negociable. Lo tenemos que aplicar, como dice Castilla la Vieja, no matter what, no importa qué. Charizomai. Acuérdese esa palabra. Es más, la puede buscar en la concordancia de Strong 5483. 5483 está. Si mi memoria no falla, ese tiempito de eso, pero está ahí. ¿Por qué? Porque es que lo tenemos que aplicar todos los días para nuestra vida, hermano. Charizomai. Y acuérdese, la raíz etimológica es charis, que es gracia. Por lo tanto, hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Siempre, siempre, siempre. Mateo 10:8. Mateo 10:8 es algo que Jesús habla con sus discípulos y les da unas instrucciones específicas. Y fíjense qué interesante esto. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitad muerto, echar fuera demonio. De gracia recibisteis, dad de gracia. La iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que estamos perseverando hoy en día, que está marcada como en la iglesia en Apocalipsis de Filadelfia, es la iglesia que va a estar perseguida y nos vamos a enfrentar ante unos juicios antes del levantamiento de la iglesia viva al cielo. Y Él va a querer que limpiemos nuestra alma para que podamos cumplir lo que está diciendo Mateo 10:8. Es decir, usted va a recibir poder en la medida y forma que usted limpia su alma a la luz de la palabra de Dios. Y entonces serán llenos del Espíritu para hacer la obra que yo diseñé desde el principio de los tiempos para cada uno de ustedes. Por lo tanto, nosotros necesitamos limpiar nuestra alma para verdaderamente hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos ante las circunstancias escatológicas que nos tocó vivir. Y este año, esto que está diciendo Mateo 10:8, muchos de ustedes lo tendrán que hacer ante la tesitura de los acontecimientos de juicio que van a venir. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera a los demonios. Vendrán cadáveres de cabezas heridas y cerebros expuestos y levantarán los muertos. Este es el año que empieza a acontecer esto. Y no va a haber hospitales ni médicos que lo van a atender y posiblemente poca luz o ninguna en Puerto Rico. Así que, y hospitales, ya ustedes saben lo que va a pasar. Así que nosotros tenemos que prepararnos almáticamente para un enfrentamiento de bendición, de poder y autoridad, para poder disfrutar lo que Dios va a hacer. Obviamente, esto es parte del avivamiento que Él va a traer. Y nosotros vamos a estar en la bendición suprema de que nada nos faltará. Pero tenemos que ayudar a un pueblo que no conoce la verdad. O sea, usted no va a descansar, que Dios lo va a sostener y usted que no. Usted va a dar de lo que por gracia recibió
a aquel que no tiene nada. Y la iglesia tiene que levantarse en ese momento para cumplir con lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Es importante que nos situemos en tiempo y espacio para que estemos claros en lo que el propósito de Dios tiene para nuestra vida. Así que acuérdese, lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo tenemos que dar. Y acuérdese bien de la palabra charizomai. Aplaque esa palabra, aplíquela. Que es mostrar bondad incondicional y libremente. Mostrar bondad incondicional y libremente. Es importante que lo tengamos claro en nuestra vida. Colosenses 13:14 nos habla de vestirnos bajo el vínculo perfecto, que es el amor de Cristo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Ahí usted va a ver una hilación perfecta entre, no te digo 70 veces 7, que es la perfección de Dios, y el vínculo perfecto del amor que mostró en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos otorgar el poder libremente como una bondad adquirida por Él de gracia y misericordia. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, nosotros entonces estamos en la posición de recibir bendiciones supremas del cielo. Pero antes de recibirla, usted va a ver cómo usted se empodera para hacer la obra que Dios quiere que usted haga en su vida. Y en el momento más inesperado de su vida, que usted necesita ese poder, Dios lo está respaldando para hacer la obra que Él puso en sus manos. Vendrán cojos, enfermos, heridos, lisiados, gente que le falta extremidad, y usted orará y las cosas ocurrirán. Y para que usted esté claro, de ningún bien usted carecerá, sino que lo tendrá. ¿Cómo Él lo suplirá? Dios lo sabe. Usted y yo no somos quienes para calcularlo. Y usted ha visto muchos milagros aquí, y usted ha escuchado y ha visto en otros sitios que Dios se ha glorificado. También aquí se va a glorificar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esto tiene propósito de bendición para nuestra propia vida. Y sigue diciendo el versículo 15, que esto es importante porque te otorga salud y autoridad. Mira cómo sigue diciendo: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed como agradecido. Agradecido. Es triste ver, y yo se lo comentaba a la pastora de madrugada, cómo una iglesia como esta, donde la gente se ha sanado de tantas patologías, no están aquí. Y si no estuvieran aquí, pues está bien, no están aquí, pero no están haciendo la obra de Dios, todavía peor. Entonces, ¿cuál es el agradecimiento? Dame como San Dame, y luego ¿qué? Ya lo tengo, me sané el cáncer, ya me sané el lupus, ya me sané de lo del COVID y me voy. Ahí tú ves verdaderamente que están conformándose con las migajas que se caen de la mesa, en lugar de comer de la porción del reino y sentarse en la mesa del rey para compartir las bendiciones supremas del cielo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Nosotros no podemos ser así, porque esa falta de agradecimiento es non gratitud. Y dígame usted, si esto de perdonar es tan importante que implica nuestra salvación, ¿yo voy a querer algo que me haga daño a mí? ¿Voy a vivir en ese daño de la amargura que lleva el no perdonar? ¿Valdrá la pena? Si lo hacemos es que no hemos reconocido lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí es que tenemos nosotros que entrar a la profundidad, hacer una acción reflectiva, un rayos X almático de nuestro ser y tomar la acción correctiva necesaria para nuestra vida. El no perdonar produce una estática en la comunicación con Dios. ¿Por qué? Mire, esto es bien sencillo y bien claro.
porque produce una enfermedad física, emocional y espiritual. Emocional, porque no hay paz en tu mente. Y tú no sabes por qué no encuentras la paz en tu mente. Y cuando mejor están las cosas, ¡pum!, pierdes la paz otra vez. Y es porque hay una perturbación mental emocional donde el dedo del acusador está metido en tu vida ahí. ¿Cómo te autoexaminas con esto? Viendo que cuando llegan las cosas, en vez de enfrentarlas, lo que haces es mirar hacia afuera y acusar a otro en lugar de trabajar contigo. Bien sencillo. Bien sencillo. Pero tenemos que tener la capacidad y disposición de hacerlo para limpiar nuestra alma. Porque al fin y al cabo esto no es importante quién tenga o no tenga la razón. Es que tú le otorgas el perdón. Porque si Jesús mirara y hubiera mirado quién tenía la razón, no hubiera muerto en la cruz. Y nuestros pecados se quedaban con nosotros. Pero Él decidió, inmerecedores de su perdón, y se lo cantaron aquí ahorita, otorgarnos perdón. ¿Y cómo lo demostró? Él mismo encarnó en un cuerpo humano, vivió 33 años para morir en la cruz del Calvario, a los 33 años para mostrar el amor perfecto. Y vivió 33 años en un cuerpo similar al de nosotros para que nadie dijera que en un cuerpo como el de nosotros no se puede. Y Él lo hizo. Lo hizo. Lo demostró y lo dejó grabado. Ahora bien, el segundo punto importante es que físicamente perdemos la homeostasia. Homeostasia es la definición de no estar enfermo. Al tú perder la homeostasia en el cuerpo carnal, se traduce como una enfermedad. O sea que a la larga tu cuerpo se va a enfermar por falta de perdón. Le he explicado muchas veces que las enfermedades comienzan en el espíritu no se enferma, pero el cuerpo sí se enferma. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual se gesta lo que va a ocurrir en tu cuerpo, porque en la parte espiritual se gesta lo que va a ocurrir en la tierra. Por lo tanto, si tú tomas dominio espiritual del cielo a través de Jesús, tu bienestar viene por obligación. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Que a veces enfermamos por cabezones. Tan sencillo como eso. Grábelo. Así que físicamente perdemos la homeostasia y nos enfermamos. Y espiritualmente el enemigo siempre quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida. Por eso él va a insistir en que tú te quedes con el rencor, la falta de perdón y no quieras mirar hacia adentro y reaccionas con coraje, reaccionas dando puños, bofetadas y golpeando a veces a tu esposa. Eso dice el Espíritu, yo no sé, pero Dios lo dice. Cuidado con eso, porque el que te va a juzgar es Dios y Dios te va a hacer pagar las consecuencias. Todo por falta de perdón. ¿De qué estamos hablando? No somos cristianos y conocemos a Cristo. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Somos acaso mejor que Cristo? No somos hechura de Él. Tenemos que aprender esto, hermano, y aplicarlo todos los días de nuestra vida, si queremos ser salvos. Acuérdese que el dedo del acusador, que es el verdugo del alma, va a estar continuamente buscando cómo afligirte. ¿Para qué? Para que te mantengas siendo esclavo del dolor. Y te voy a decir algo más que el Espíritu me trae a colación. Va a hacer que veas cosas nefastas, negativas contra Dios, para que te ensimismes creyendo a la basura que estás mirando. Y eso va a hacer que te hunda más en la miseria de la escoria de la esclavitud del pecado. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantarnos contra eso y darnos cuenta por dónde nos está atacando el enemigo. Porque yo no puedo levantarme a adorar al Cristo glorificado de mi vida cuando lo que Él hace es siempre bendecir mi vida. Bendecir mis hijos, bendecir mis finanzas, bendecir mis profesiones. ¿Por qué no lo hago? Porque el enemigo se mete espiritualmente para evitar que tú te levantes en autoridad y poder.
Y todo por falta de perdón. Eso es el verdugo del alma, Satanás, en plena acción. Escuche, esto no es cuestión de sentido común. O sea, es una realidad bíblica establecida que el enemigo utiliza esa herramienta para que usted se mantenga esclavizado en la mentira. Y usted lo va a saber, mire, bien sencillo. Usted llega a la iglesia y lo primero que usted se fija es cómo está todo. En lugar de buscar a Dios, estamos en adoración, pero usted se fija. Está mirándolo todo menos a Dios. ¿Quién lo está entreteniendo usted? ¡Satanás! ¿Cómo es posible eso? Usted entra a la sala de un tribunal y todo el mundo se pone de pie a recibir al juez. Y nadie habla una palabra. Y pueden entrar a la casa de Dios haciendo chistes. Y se sientan haciendo chistes. Y cuando llegan al asiento, cogen el celular. ¿Quién usted cree que está haciendo eso? Satanás en su vida. Cuando usted llega a la casa de Dios, usted va a buscar lo que Dios le quiere dar. Olvídese del resto. Si Damaris me recibe o no me recibe, si Polo no me recibe o me saluda, o me ubica, no, yo vengo a buscar lo que Dios me quiere dar. A mí no me importa más nada. Y si me tocó la esquina allá atrás, o la esquina allá, o aquí, o acá, donde sea, no me importa. Yo vine a buscar lo que Dios me quiere dar a mí. Esa es la actitud correcta. Pero el enemigo de las almas te tiene el dedo metido ahí para que te fijes en lo que no es importante y te desubiques y no puedas adorarle a Él. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque no perdonar, mire, no perdonar produce una amargura tan grande, tan grande, tan grande, que es como si tú te tomaras un veneno de arsénico y tú creyeras que el otro se va a morir. Así es esto. No, porque yo no lo perdono, porque no tiene razón, porque, hey, hello, te sigues tomando el veneno cada vez más adentro. Y eso es un error que la iglesia tiene que despertar y ver para entender el propósito que tienen para nuestra vida. Así que sabemos que esto es falso y tenemos que desvincularlo de nuestra mente para que nuestra acción sea correctiva para el propósito de Dios. Cuando usted permite esto, hermano, esto es como una autofagia emocional, física y espiritual. O sea, usted se está deteriorando emocionalmente en su ser interior y no deja que el reino de Dios se establezca en su vida. Y usted va a estar inconforme con Dios siempre porque siempre va a estar quejándose de que algo le falta. Y en vez de ver el vaso lleno por la fe en Cristo Jesús, lo ve a media o menos. ¿Sabe por qué? Porque no estás mirando lo que Dios te quiere dar. Estás mirando lo que el hombre mira, en lugar de mirar lo que Dios te quiere dar. La iglesia tiene que moverse en una dimensión espiritual superior a la que está viviendo. Porque sabemos que estas cosas que están ocurriendo en tu alma te separan de Dios y tienen que el fundamento de destruir tu propia salvación y la de los tuyos. No solo no tienes autoridad y poder, sino que vives infeliz mirando las cosas de este mundo que son perecederas en lugar de mirar las eternas que son las que tienen del cielo, que son las que te sostienen para vida eterna, te dan paz, gozo, salvación y que hace que de ningún bien carezcas en tu vida. Esto es importantísimo, hermano, que lo entendamos y lo practiquemos. Fíjate que si tú observas en tu ser interior que no lo puedes adorar continuamente todos los días de tu vida, es porque hay una intromisión que perturba tu paz para adorar al Señor. Y yo te pregunto, en ese análisis reflexivo, ¿tú crees que Dios está? No, no está. El que está es Satanás, que te está apoyando almáticamente. Cuando Él te dice, no, no vayas a la iglesia, tienes esto, tienes aquello, cualquier cosa es más importante que Dios. Tú tienes que darte cuenta quién te está hablando. Tú tienes que darte cuenta por qué tú no estás viniendo, por qué tú no estás buscando de Dios. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que te está aguantando.
Tienes que darte cuenta por qué tú estás en negación en lugar de decirle, Señor, haz como tú quieras. Aquí los martes se está enseñando el Padre Nuestro. Tú tienes la capacidad de decirle verbatim a un Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo en la tierra. Pero resulta que haces tu voluntad, no da el cielo en la tierra. Sino tú estando en la tierra, haces tu voluntad. Y cuando tú analizas bien esto, dices, ¿qué es lo que está pasando? Realmente tú no estás entendiendo el propósito de Dios para tu vida. Tú no estás viviendo la autoridad y poder que requiere. Yo me gozo cuando los ancianos vienen aquí y dicen, no, yo vengo hasta de rodillas, pero yo vengo a adorar al Rey. Y oigo una persona de 80 y pico de años que me lo dice. Es admirable. Estando hasta en fallo cardíaco viene. Agua en los pulmones. Es admirable. Y jóvenes fuertes, cualquier cosa los detiene. Esto se lo digo para que usted reflexione sobre esto, porque sepa que el enemigo está tomando lugar en su alma y usted se lo está permitiendo porque usted tiene la autoridad. Usted fue redimido por la sangre de Cristo y fue comprado a precio de sangre. Y si fue comprado a precio de sangre es para que usted tome el poder de Dios para echar fuera ese demonio y poner a Dios en primer lugar. Porque todos sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando usted impone su criterio, usted está compartiendo la gloria de Dios con Satanás. ¿Quién está tomando dominio de su mente? Satanás. ¿Quién está tomando dominio de su ser? Satanás. ¿Y Satanás lo va a llevar al cielo? Nada que ver, ¿verdad? Analice. Tenemos que despertar, iglesia. Vienen momentos que esto es necesario que lo apliquemos desde ya para ceñirnos de autoridad y poder a lo que Dios quiere hacer. Así que Satanás sabe esto y va a seguir atacando tu mente. Por eso la batalla de la mente es importante que usted la pueda dominar. Cuando usted toma dominio de la batalla de la mente, usted le hace así en el piso a Satanás. Y ¿sabes qué? Te tengo pisado bajo mis pies, pero no se descuide porque él se sale de los pies y vuelve a atacar. El que esté firme, vele y no caiga, dice la palabra. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto. Mire, el que guarda la amargura por falta de perdón se vuelve prisionero de Satanás. Y esto es meridianamente claro e importante que lo entendamos. Cuando estas cosas están ocurriendo, esa amargura ha traído en la persona una disposición de propensión a la enfermedad tan grande que hoy en día se ha descubierto científicamente que la causa que hace que mayor cantidad de cáncer esté en la persona es la falta de perdón. Porque primero se manifiesta espiritualmente, pero cuando entra la parte física hace que haya una pérdida de la homeostasia. Y estamos hablando mucho en este tiempo de enfermedades inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas ante la falta del perdón toman dominancia porque el sistema inmunológico se deprime. Al deprimirse no produce la sustancia que nos protege, que son las inmunoglobulinas, y eso hace que tengamos enfermedades propensas a desarrollar cáncer. Tanto es así que ya hay unas pruebas distintivas para probar el cáncer a través de la sangre. Es decir, la propensión de la inhibición del sistema inmunológico va a producir pérdida de la homeostasia. Y al perder la homeostasia, las células malignas que están falta de oxígeno cogen oxigenación por la debilidad del cuerpo y se desarrolla el cáncer. ¿Qué pasa? Hemos visto que a través de las depresiones mentales, sustancias espirituales sin resolver, aumenta el cortisol. Al aumentar el cortisol, usted sabe que es una hormona que hace que se inflame todo el cuerpo. A inflamarse todo el cuerpo, aumenta la epindosterona, que es lo que hace que el cuerpo automáticamente se debilite más. Y al debilitarse más, florece el cáncer. En estos días tenemos lo que se llama un turbocáncer en la población. ¿Por qué será? ¿Se ha preguntado usted por qué será? La respuesta es bíblica. Es bíblica.
Se están mirando las cosas del mundo en lugar de mirar lo que Dios les da. El gozo está en el mundo y yo siempre le canto, el mundo, yo tengo un gozo que el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. O sea, que no me importa lo que me hagan, que no me importa lo que digan, que no me importa lo que dejen mis diretes. Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso es lo que tenemos que dar. Déselo al Señor, claro que sí. La receta, esto está en Mateo 18, 33 al 35. Y mira cómo él te lo dice. No, 18, Mateo 18, 33 al 35. Cuando Jesús le está dando una respuesta de lo que tienen que hacer. No debería, empieza así, no debería, esa misma. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, que si el hermanito me hizo esto, puede ser que usted le va a aplicar charizomai. Acuérdese esa palabra, charizomai. ¿No debería de aplicar la misma misericordia que Dios tuvo contigo? No, porque él tiene la culpa, porque no. Charizomai. No porque se vio en feo, charizomai. No porque se vio entre todo el mundo y charizomai. ¿O tú crees que Dios no lo vio? Porque con la misma vara que tú juzgues, con esa misma vara se te juzgará. Charizomai. Aprendas esa palabra, búsquelo, concordancia. Y búsquela y aplíquela. Y usted verá cómo su vida va a cambiar. Y Jesús le dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, que con la misma vara que tú estás midiendo al hermano vas a ser tú medido. Por lo tanto, la misma culpa que tú le adjudicas al que tuvo quizás la culpa, te será imputada a ti por no perdonar. Y cuando entendemos esto, sabes que lo que está en tela de juicio es tu propia salvación. No estamos hablando de que te va a caer algo que te puedas quitar del medio o que me busque un abogado. Abogado tenemos aquí ahora que es Jesucristo. Pero él mismo te está diciendo a través de su palabra lo que tenemos que hacer. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el 35 cierra con esto, te dice, así también tu Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón para cada uno a su hermano sus ofensas. Cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que Él te está requiriendo que lo mismo que recibiste por gracia a través de la cruz del Calvario, también por gracia demos. Para así que otorgarte la salvación. Interesante lo que dice Mateo 2:13. Porque todo recae en juicio sin misericordia, hermano. Acuérdese de esto, mira esto. Ajá, ese mismo es. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, no, es Santiago. Pero esta aplica también, pero ponme Santiago, que es más sencillo de poderlo ver. Santiago 2:13. Ese. Este es Mateo, Santiago ahí. Ahí está. Porque mi juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está lo mismo. Yo se lo doy en arroz de habichuela, ahí está. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Con quién tú vas a tener misericordia? Con el que tienes que perdonar. ¿Y quién es el beneficiado de todo esto? El que perdona. No es el que tú perdonaste. Ese Dios trabajará con él. La palabra dice, y no lo voy a traer ahora en 1 Corintios, que ascuas de fuego pondrá sobre la conciencia de aquel que hizo el mal. Cuando tú como cristiano le haces el bien, sobre él vienen ascuas de fuego, que no es otra cosa más que el redarguir del Espíritu Santo por lo que hizo mal, porque entonces lo juzga Dios y no tú.
¿Estamos aquí? Por esto es importante que entendamos lo que Santiago 2.13 nos está diciendo, porque todo va a caer sobre un juicio donde tú tienes que salir inocente porque has aplicado la misericordia que por gracia has recibido. Si nosotros no entendemos esto, hermano, y no lo aplicamos, no nos vamos a ceñir de autoridad y poder, pero más aún que todo eso, no somos salvos. ¿Por qué no somos salvos, pastor? Porque no has reconocido lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y si no has reconocido lo que hizo Jesús en el Calvario por nosotros, entonces no sabes perdonar. Has perdido la salvación. O sea, en arroz y habichuela, si tú no perdonas, no has entendido lo que hizo Jesús, le has dado la espalda a Él y tu propia salvación se la entregaste al verdugo de Satanás. Se acabaron los amén aquí. Miren, hermano, yo sé que esto es duro, pero Dios quería que lo trajera. Y cuando Dios quiere que lo traiga es porque hay necesidad. La pastora y yo, no bien nos hacen las cosas, inmediatamente sin pensarlo lo perdonamos. Y si nos dan oportunidad, se lo declaramos en su misma cara. ¿Por qué? Porque los beneficiados de otorgar el perdón somos nosotros. No es el que me la hace. No es el que habló de espalda a mí. No es el que se fue a cuchichar allá a almorzar para criticar a los pastores. No es aquel que se habló uno con el otro para criticar el mensaje. No. Somos nosotros que perdonamos. Así que hoy yo le exhorto que esta palabra haga rema en su ser interior, la ponga por práctica y reciba la bendición. Así que vamos a ponernos en pie mientras la adoración pasa. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios. Amado y eterno Redentor, te damos gracias por esta palabra, porque es necesaria. Y hoy, Señor, venimos en regocijo a recoger esta palabra para nuestro corazón, porque a través del conocimiento de esta verdad, Señor, vamos a poder vernos interiormente en lugar de mirar hacia afuera, que es lo que normalmente hace el pueblo. Hoy, Señor, reconocemos que queremos el bienestar completo de tu promesa. Queremos el bienestar completo de tu palabra sobre nuestra vida. Y queremos ser bendecidos para poderle dar a otro lo mucho que tú nos das. Hoy reconocemos, Señor, que de una u otra manera hemos pecado contra ti, contra el cielo. Pero venimos arrepentidos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos. Y te pedimos en el nombre de... Síganme en oración. Él dice que haga una oración. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú escuches esta oración que todos vamos a hacer delante de ti. Repita conmigo, Señor Jesús, vamos a levantarle las manos, Rey. En este momento, levantamos nuestras manos, reconociendo que hemos pecado contra ti y contra el cielo. Nos arrepentimos, no solamente de los pensamientos, sino de las palabras vertidas, de las miradas hechas, de haber permitido a nuestros oídos escuchar palabras y conceptos equivocados, de tener acciones que no hablan bien de tu verdad en mi vida. Hoy, por todos los pecados que están en mi mente, en mi corazón, los presento delante de ti y te pido perdón. Límpiame mi alma, limpia mi ser, que mi espíritu, alma y cuerpo queden limpios para ti. Como decía el salmista, pasa hisopo limpio en mí y hazme más blanco que la nieve, porque quiero ser lleno de tu verdad para cumplir tus propósitos en mi vida. Hoy declaro que el poder redentor de la sangre de Cristo fluye en mí como virtud divina, libertándome, sanándome, restaurándome a la imagen y semejanza de mi Creador. Declaro y creo que la programación perfecta
tuya sobre mi vida se plasmará y yo no seré más un impedimento para que esto se realice en mi vida. Hoy yo admito mi imperfección y me arrepiento y me reestructuro para reivindicarme en la posición correcta a ti y servirte en espíritu y en verdad y prepararme para cuando suene la trompeta yo escucharla, irme vivo para el cielo, porque es una promesa que está escrita para que se cumpla para mi vida. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.